pero muy buenas tardes, queridos chicos del barrio Serranías. ¿Cómo están ustedes? Bueno, miren qué día espectacular, qué tarde hermosa que hemos encontrado para poder grabar este mensaje, ya que no nos podemos ver de cara a cara. Imagínense con este calorcito, qué lindo jugar allí. ¿Se acuerdan cómo jugábamos con agua en el barrio? Bueno, pero nos tenemos que quedar en la casa todavía, ser prudentes y respetar todas las cosas. Y bueno, hoy un día especial. Saben ustedes que estamos en el mes de ¿qué? En el mes de la Biblia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que ya estuvo hablando Romy sobre este tema, la maestra Romina. Y bueno, nosotros vamos a continuar con esas cosas. Y acá tengo dos visitas a mi lado que me vinieron a visitar. ¿Se acuerdan de ellos? Del barrio Serranías también. Hola. El Lauti. ¿Y quién más? Y acá está. Hola. Hola, la Zoe. Dale saludo a los nenes del barrio. ¿Quieren ir ustedes a Serranía? Lauti, ¿querés ir a Serranía? Sí. Yo estoy ahí. Vos querés ir, claro que sí, todos queremos ir, chicos. Bueno, buenísimo. Vamos a tratar el tema principal que nos convocó, la Biblia. Bueno, para empezar vamos a dar un breve repaso de que la Biblia, ¿qué es? A ver, ¿quién sabe qué es la Biblia? A ver si los puedo escuchar. La respuesta, ¿escuchan? ¿Qué responden? ¿Qué es la Biblia? La Palabra de Dios. Muy bien, Lauti. Lauti me va a ayudar acá. Y miren, chicos, cuando hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, es porque la misma Biblia nos da referencia a esto, ¿sí? Allí, por ejemplo, en el libro de Éxodos, en el libro de Éxodos capítulo 20, bien digo, y versículo 1 dice, y habló Dios, ¿sí? Cuando está enviándole o dándole a Moisés los mandamientos, ¿sí? La palabra de Dios que vino a Oseas el profeta. Hay muchas referencias, el caso como Dios le habló a Samuel. ¿Sí? Dios habla permanentemente, habló en el Antiguo Testamento al hombre, ¿sí? en distintas circunstancias. El caso de Samuel, incluso el llamado, ¿no? Durmiendo de él. Bien, también sabemos que en el Nuevo Testamento, ¿no? Que el mismo afirma el Nuevo Testamento lo dicho en el Antiguo Testamento. El libro de los Hechos, el Hecho de los Apóstoles, nos habla de esto, capítulo 1, versículo 16. La misma afirmación del Nuevo Testamento en sí mismo, Gálatas 11 y 12, lo que yo aprendí, no lo aprendí de hombre, dice el apóstol Pablo, no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación misma del Señor Jesucristo. Segunda Pedro, capítulo 3, muchas referencias nos hablan de cómo es escrita la Biblia y por qué es la palabra de Dios. Justamente allí en el Antiguo Testamento, más de 250 veces se dice esto, ¿no? Y Dios habló, o el Señor habló, distintas formas, distintas expresiones, conforme la traducción. ¿Sí? Recuerden que la Biblia es traducida, hoy por hoy tenemos muchas traducciones. Una 1960, que es nuestra Biblia de referencia, una Biblia de las Américas que tienen los chicos acá. Ahí yo a Zoe le presté una Biblia para todos en lenguaje actual. Hay muchas versiones, ¿sí? Incluso muchos idiomas en el cual fue escrita. Bien, cuando vamos allí a la Biblia y leemos sobre lo que son las profecías, ¿sabe lo que es una profecía, no? Es algo que digo acá, que va a suceder mañana, o pasado, o cuando sea. Bueno, yo estoy diciendo que va a pasar esto, ¿sí? Y después se cumple. Bueno, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que obviamente se cumplieron y nosotros lo sabemos, ¿sí? Y se cumplieron encima con mucha exactitud. El caso de Isaías 7, 14 y 9, 6 nos habla gráficamente, muy claramente, de cómo iba a nacer el Señor Jesucristo. ¿Y saben cuánto tiempo pasó hasta que eso ocurrió? ¿Cuántos se imaginan ustedes? ¿Habrá pasado 2, 3, 4, 5 años? No, 700 años pasaron, ¿sí? Y la profecía se cumplió tal como dijo, había escrito Isaías, ¿sí? El mismo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, nos habla de cuál era el lugar de donde iba a salir el Señor Jesucristo. ¿No es sorprendente? Iba a decir que nacería en Belén, en Belén, ¿sí? El mismo Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice, alégrense, den voces de júbilo, el rey vendrá, ¿sí?
vendrá aquel que será justo, que será el Salvador, humilde, y cabalgando entrará a Israel sobre un asno. Una profecía fantástica, muchos años antes de que el mismo Señor Jesucristo naciera. Y todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento que iba a ocurrir se ha cumplido, y es con mucha exactitud, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo utiliza el Antiguo Testamento, da testimonio de que es la palabra de Dios. Allí, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 26 y 44, que lo repite: no era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley, en los salmos, en las profecías. ¿Sí? Ese pasaje tan bonito cuando está hablando a su discípulo, dice: miren, era necesario que estas cosas ocurriesen. Acuérdense, fíjense lo que decía la ley, el libro de las leyes antigua, los mismos salmos, los profetas mayores, los profetas menores, anunciaban determinadas cosas y así tenía que ser, que iba a ocurrir. Y iba ocurriendo, el mismo Señor Jesucristo da testimonio, ¿sí? Vemos allí en el versículo 46 del mismo capítulo 24 de Lucas, y que así era necesario. Y también podemos observar lo que representa Isaías 53, esa porción bíblica tan bonita, tan particular, tan cara a nosotros mismos, ¿sí? Donde el profeta Isaías explicaba incluso cómo iba a ser la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de qué manera iba a morir el Señor Jesucristo, ¿sí? Y nosotros lo leemos hoy en día y meditamos y pensamos que fue escrito tantos años antes de la muerte de él, y ya sabían que iba a venir y sabían que iba a ser desechado, despreciado, que iba a sufrir muerte y que iba a ser por nuestro pecado, para nuestra salvación, porque allí mismo también se produce este hecho en el versículo 47 de Lucas, que justamente el propósito era dar a conocer el perdón de los pecados al mundo, que él era el Salvador, ¿sí? Y que todos tenían que proceder al arrepentimiento. La Biblia nos habla del poder que tiene para cambiar vidas, y esto es lo más sorprendente. Ustedes podemos leer un montón de libros en el mundo, ¿sí? Pero este es el libro que ha cambiado vidas, y de una manera extraordinaria. Es el único libro que tiene el poder para cambiar la vida, ¿sí? Y después nosotros también sabemos y reconocemos que es la palabra de Dios, porque cuando nos hacemos hijos de Dios, y poseemos y entra en nosotros el Espíritu Santo de Dios, Él mismo nos convence de que esto es así, ¿sí? Referencia tenemos, 1 Juan 2, del capítulo 2, del 20 al 27, y el mismo Juan, en el Evangelio de San Juan, en un versículo muy conocido, el 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Chicos, esta es la verdad, ¿sí? Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver a través de unas audiovisuales cómo es esta historia, ¿sí? Cómo se desarrolla esta historia, para que estemos totalmente seguros de lo que estamos diciendo, ¿sí? De que la Biblia es la palabra de Dios. Bien, la imagen número 1, ¿sí? La imagen número 1 nos justamente como título tiene: la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? En ella no solo nos habla Dios, sino que es un mensaje, no es que nos hable solamente de Dios, sino que es un mensaje para nosotros, para toda nuestra vida, ¿sí? Y el testimonio de que esta es la palabra de Dios la tenemos así en el libro de 2 Timoteo, 2 Timoteo, una carta escrita por Pablo, 3:16, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice es inspirada? Y bueno, que toda la escritura proviene de Dios, ¿sí? Si bien la escribió un hombre, pero está inspirada por Dios. Saben que gráficamente como que yo agarro la lapicera y quiero escribir algo acá, ¿sí? Pero en lugar de escribir lo que estoy pensando, Dios pone una idea en mí
y mueve mi mano y escribo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere que yo escriba. Esto es un poco haciendo la comparación de lo que representa esto de la inspiración, ¿sí? Pasamos a la lámina número 2. Allí las vamos a ir poniendo en pantalla con Adrián que nos hizo toda la gráfica, nuestro hermano. ¿Se acuerdan, Adrián, no? Sí, claro que sí, ¿cómo no se van a acordar? Bueno, nos hizo la gráfica y acá en la segunda lámina, ¿qué vemos? Bueno, varios números, varias letras, algunas que no entendemos lo que dice, ¿sí? Pero básicamente es esto: Dios eligió alrededor de 40 hombres diferentes para escribir este mensaje. La mayoría ni siquiera se conocían. La mayoría ni se conocían. ¿Y por qué no se conocían? Bueno, algunos eran reyes, otros eran pescadores, otros eran profetas, unos vivían en un lado, el otro vivía en el otro, ¿sí? Y tengan en cuenta de que pasaron 1600 años que dura la escritura de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿se entiende? Entonces difícilmente se hayan llegado a conocer. Bien, encima de eso también fue escrita en muchos idiomas, o sea, en esa época, bueno, se hablaba, por ejemplo, el arameo, el hebreo, el griego, varios idiomas, ¿sí? Pero todos tenían algo en común, que toda la escritura era inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Allí, en 2 Pedro capítulo 1, del 20-21, fíjense en lo que dice, palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Prueba más que contundente para entender de que la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuántos escribieron la Biblia? ¿Cuántos hombres aproximadamente escribieron la Biblia? 40 hombres. ¿Cuántos son los autores de la Biblia? Uno solo, Dios, ¿sí? Bien, la filmena número 3 nos muestra de que la Biblia no tiene ningún error, ¿sí? No tiene ningún error. Son 66 libros, entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, perfectamente ordenados, donde hay libros de la ley, los libros de los reyes, los libros de los profetas mayores, profetas menores, los evangelios, las cartas pastorales, el Apocalipsis. Está todo perfectamente ordenado como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Bien, van bien hasta ahí, chicos, ¿no? Perfecto. ¿Tiene algún error la Biblia? No tiene ningún error posible, ¿sí? Cada cosa está en forma perfectamente colocada. Bien, vamos allí ahora. A ver, chicos, la Biblia no tiene ningún error. Se nos dice que la Biblia fue escrita, fue copiada con muchísimo cuidado, ¿sí? Así dice el título ahí de la filmina número 4. No tiene ¿ustedes se imaginan lo que debe haber sido copiar? ¿Quieren hacer una prueba? Vamos a hacer una prueba. Tomen un papel, por ejemplo, un papel y lápiz, y escriban 2 versículos, 1 o 2 versículos del libro de Génesis, por ejemplo. Si escriben 2, ponen ahí, se ponen a escribir, tomen el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tardé? 1 minuto y medio, 2 minutos, bárbaro. 1501 versículos tiene el libro de Génesis. Si escribieron 2, divídalo por 2, y multipliquen por el tiempo que demoró. Y ahí van a saber ustedes cuánto puede llegar a demorar escribir, lo que puede llegar a escribir nada más que un libro del Génesis. Imagínense lo que es escribir a mano toda la Biblia, ¿sí? Cuánto tiempo habrá demandado. No solamente eso, sino que también había que ser cuidadosos y revisados. ¿Y qué pasaba en la antigüedad si yo me equivocaba? Hoy voy en la computadora o en el teléfono, borro y vuelvo a escribir.
Pero antes, si se equivocaban, no servía nada, había que tirar todo y volver a comenzar otra vez. Así que fíjense con cuánto cuidado han escrito la Biblia. Bien, la Biblia es la verdad. Qué bárbaro, ¿no? Es 100% verdad y 0% falso. ¿Sí? Esto también es una cosa que ustedes tienen que saber. Eso es la Filmina número 5. Ahí hay un tema que es muy importante que ustedes lo puedan ver gráficamente, ¿sí? Habla de una pequeña historia que ahora yo se las voy a contar. Resulta que había un chico, como si fuera vos, como si fuera Lauti, como si fuera Zoe, que estando en la escuela, un profesor le pidió que cuenten una historia, ¿sí? Acerca de peces, ¿sí? Raúl conocía la Biblia, había escuchado historia de la Biblia y se acordaba de la historia de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? En alguna oportunidad hemos visto Jonás, ¿sí? ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás se lo tragó un pez, ¿sí? Y estuvo 3 días adentro del pez, hasta que volvió a salir. Sí. Porque oró, le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Muy bien, y se arrepintió de lo que había hecho, y Dios le concedió nuevamente salir del pez, ¿sí? Y esa es una historia que está escrita en la Biblia. Pero algunos se burlan, porque lo que le pasó a Raúl, el profesor dijo que era una fantasía, que acá, que allá. Y Raúl llegó muy triste a la casa, ¿sí? Muy triste. Y le contó a la mamá qué le había pasado. Y la mamá que le dijo, que te quede tranquilo, porque era palabra de Dios para convencer al hombre, y que era importante que él lo tenga como una realidad. Y entonces Raúl se sintió mucho más tranquilo al respecto de esto. Y esto lo pueden pasar. Algunas personas por ahí se pueden llegar a burlar de nosotros mismos con la historia que puede haber pasado. Pero fíjense que el mismo Señor Jesucristo, anuncia que esto fue así. En el libro de Mateo 12, 39 y 41, capítulo 12, versículo 39 y 41, nos cuesta que esto fue así. Él mismo dice y declara que de la misma manera que Jonás estuvo adentro durante 3 días, él también tenía que ser sepultado 3 días para volver a la vida. Bien. El mismo Señor Jesucristo, en un pasaje muy conocido por todos nosotros, también da testimonio de que esto es verdad. Allí pueden ir al libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, justamente dice que orando el Señor en ese momento tan emotivo para nosotros también, dice que él oraba y decía, tu palabra es verdad. Así decía el Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuánto de verdad tiene la Biblia en porcentaje? 100% verdadero. ¿Cuánto de falso? 0%. Muy bien, por eso es perfecto, ¿sí? Bueno, cuando hablábamos de las profecías, y lo que va a ocurrir a futuro, que era este tema, vamos a la lámina número 6. La lámina número 6 nos dice justamente, nos muestran imágenes 3 profecías básicas de las miles que están escritas en la Biblia, ¿sí? Pero vamos con 3 profecías básicas, ¿sí? El caso de Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice, ¿dónde nacerá el Señor Jesús? Allí en un pesebre, en Belén, pese a que no vivía en Belén. El Señor se acuerdan que estaban perseguidos, que en realidad iban a cumplir con un edicto de Herodes, de ir a empadronarse, entonces tenían que viajar, pero ya María estaba por tener a luz, iba a dar a luz al Señor Jesús. Y él nació en Belén como estaba escrito. También allí en el libro de Jeremías 23:5 nos habla de que este será del linaje de un rey, porque la descendencia familiar venía del lado del rey David, ¿correcto? Sí. Y después allí en Isaías 53 nos habla todo sobre cómo iba a morir y sufrir el Señor Jesucristo. Y estas son profecías que nosotros conocemos perfectamente que sucedieron. Y también hay otra profecía más, ¿sí? Allí en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, vamos a ir
rápidamente antes que se nos vaya toda la luz, porque se nos está yendo el solcito, que está tan bonito acá afuera, que está como para quedarse a hablar toda la tarde, ¿no? Bien, Primera Tesalonicenses 4:16, capítulo 4, versículo 16, dice que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 17 le digo, luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, chicos, esto es una profecía, ¿sí? Esto es una profecía, esto es lo que va a suceder, ¿sí? Si realmente ustedes creen en esto, ustedes podrán tener el beneficio de poder ser llevados hacia el cielo, ¿sí? Bien, vamos a la otra lámina, la número 7, y ya vamos terminando, ¿sí? La lámina número 7 nos dice, conoce la Biblia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que es importante que nosotros conozcamos la Biblia, la palabra de Dios. Recuerden que es un libro escrito por Dios para el hombre, para que el hombre lo reconozca y sepa cuál es el cosa. Vamos a ir allí al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 130, ¿sí? 119, los salmos más largos que tiene la palabra de Dios, capítulo 130, dice que la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Fíjense qué versículo sencillo que nos escribió allí en la antigüedad el salmista. Nos dice que, lo repetimos, la exposición de tu palabra, o sea, el poder tener la palabra de Dios, alumbra, ¿sí? Y hace entender a los simples. Los simples que son aquellos que no tenemos el conocimiento teológico ni nada. No, lo simple. Cualquier persona puede entender lo que dice la palabra, porque la palabra es luz en la vida de las personas, ¿sí? Y por último, vamos a ir a la lámina número 8. A ver, Lauti. La número 8. Fíjense. La número 8 nos habla de que es un manual. Vive la Biblia, dice. ¿Por qué? Porque es un manual de instrucción para nosotros. Les voy a contar un breve relato también, ¿sí? Dice que había un nene, que estaba armando un dinosaurio de madera. Tenías todas las piezas por separada y lo estaba... A vos, Lauti, que te encantan los dinosaurios, ¿no? Lo estaba armando, ¿sí? Y no le quedó bien. En algo se había equivocado este nene, ¿correcto? Entonces vino el papá y lo vio que estaba angustiado porque el dinosaurio no era lo que él quería. Entonces, ¿qué hizo? Dice, a ver qué pasó acá. Bueno, vos colocaste todas las piezas como dice el manual. ¿Leíste el manual? Algunas sí. Dice, las que vi que eran media fáciles las puse como a mí me parecía. ¿Sí? Dice, pero el manual te dice que tenías que ponerla de tal y tal manera. Entonces por eso es que vos cometiste el error de no seguir las instrucciones y tu dinosaurio no quedó bien armadito, ¿sí? Eso fue lo que le pasó a este niño, ¿correcto? Bueno, de la misma manera nosotros andamos en la vida con un manual de instrucciones que se llama la Biblia. Si queremos caminar como corresponde aquí en el mundo, tenemos que seguir las instrucciones que habla la Biblia, la palabra de Dios. Sí, chicos, este es nuestro manual, este es nuestro ejemplo. Dios quiso darnos de la forma en que Él lo hizo. Lo vimos, 40 y algo de autores, 66 libros distintos, un solo autor. Cuando decimos 40 y pico de personas, hablamos de los que escribieron, ¿sí? La Biblia, inspirado por Dios mismo. Pero para comprenderla hace falta una sola cosa, ¿sí? Para comprender la Biblia realmente necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios puede estar adentro de tu corazón hoy mismo para que comiences a leer e interpretar lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Creyendo en el Señor Jesucristo, aquel ser precioso que vino, que está contemplado en la Biblia, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, donde nos habla de que Él vendría, y después como referencia al Nuevo Testamento, dando por hecho la venida del Señor Jesucristo, Él mismo caminando en el mundo, hasta el momento de su muerte y muerte de cruz. ¿Para qué?
para poder llevar todos los pecados nuestros. Y hoy poder estar contigo hablando sobre este tema tan fabuloso, sobre un libro que no ha pasado nunca de la historia y que siempre lo vamos a atesorar. Nosotros como creyentes, y tú también queremos que tú lo atesores, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿sí? Chicos, oramos. Dios y Padre, queremos darte las gracias por tener tu palabra en nuestras manos, considerarla, aprender de ella y poder tener como la guía preciosa, Señor, para que podamos caminar íntegros en este mundo. Gracias te damos por tener la oportunidad de comunicarlo con los niños y con los hogares allí que están representados de esta manera. Bendice, Señor, es tu libro, tu palabra. Bendícela, Señor, y que el tiempo que tardes tú en venir, tengamos la oportunidad de abrirla a diario y considerar realmente lo que tú has querido dejarnos para cada uno de nosotros. Bendice a los niños del barrio, a mis hermanos en la obra, y queremos seguir tomando tus manos, Señor, teniendo la esperanza y las ganas de poder vernos prontamente. Bendícenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Chicos, hasta la próxima. Un beso enorme. Chao, chao. Chao.